Hola, tricampeonato, estabilidad financiera, vuelta a octavos de Libertadores después de una vida, momento dulce, ¿no? La clave de los últimos años ha sido el cuidado celoso de la estabilidad, esa decisión deliberada por la continuidad, el fortalecimiento del grupo humano, su cuidado absoluto. Eso ha marcado la pauta y ha entregado, qué duda cabe, resultados magníficos. Cuando se fue Fossati, se buscó a quien tocara poquito, y cuando se fue Bustos, se trajo de vuelta a Fossati. Pocas maneras más gráficas para demostrar esa protección celosa de la esfera que ha sido el universitario tricampeón. Pero como decía el viejo Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Lo que ayer te hizo ganar, mañana puede no servirte. Y aquí aparece entonces una pregunta que acecha. ¿En qué momento miramos lo que tenemos y decimos, oye, eso está perfecto, pero ya no es suficiente? Esto que Heráclito sabía hace medio milenio antes de Cristo, es lo que modernamente a nivel corporativo se conoce como el dilema del innovador. Clayton Christensen, catedrático americano, estudió bastante este fenómeno y observó que muchas grandes corporaciones no mueren por hacer mal las cosas, sino por seguir haciendo demasiado bien lo que ya sabían hacer. Grupos humanos, empresas, que se vuelven esclavos de sus propios éxitos pasados. Optimizan tanto lo conocido que se vuelven ciegas frente al siguiente nivel evolutivo, el que ya no premia solo repetir, sino reinventar. Lo que nos enseña, en suma, el dilema del innovador es que existe un enorme riesgo en no arriesgar, que quien no evoluciona no se estanca, usualmente muere. En la Odisea hay un pasaje que me parece brutal para graficar el momento de la U. Luego de terminar la guerra de Troya, ¿no?, en la travesía de regreso a Ítaca, a su patria, Ulises y sus hombres llegan a la tierra de los lotófagos. Allí sus hombres prueban la flor de loto. Esta los hacía entrar en una especie de estado de felicidad amnésica, ¿no? Estos hombres olvidaban su patria, su propósito, solo querían quedarse ahí, drogados de comodidad, repitiendo el mismo día y una y otra vez. Que el tricampeonato no sea nuestra flor de loto. Con esto no quiero decir que el torneo nacional no sea un objetivo primordial, sino que ganarlo una y otra vez, cada vez de manera más sencilla además, no puede llevarnos a olvidar nuestra verdadera Ítaca, nuestro real destino. En mi opinión, el prestigio internacional. Lo he dicho alguna vez aquí, los hinchas navegamos casi siempre en la neblina, ¿no? Opinamos, criticamos, nos indignamos, pero casi siempre detrás de esa mampara de vidrio del directorio donde se toman decisiones, ¿no? No estamos ahí, pero vemos siluetas, leemos labios, intuimos movimientos con la información. Pero de pronto llega una decisión como la confirmación de Javier Rabanal y esto nos dice cosas, ¿no? Es como correr un poquito la cortina, abrir la mampara, ¿no? Poquito ahí. Y nos preguntamos qué busca Barco con un movimiento como este. Ciertamente no más de lo mismo, ¿no? Y en esa línea algunos con acierto han hablado de un giro de timón. Yo prefiero hablar de evolución, de desarrollo, de un segundo nivel, de un segundo piso, de una segunda generación, de un proceso, de un proyecto que empezó hace 3 años, un poco más, y que apoyado en la tradición, en la coherencia, en la continuidad, en la recuperación de nuestros valores, nos ha permitido estar donde estamos. Y como en el póker, creo que la administración entiende que el momento ideal para apostar en grande no es cuando estamos cortos de fichas, ¿no? La buena jugada, el all-in estratégico, se hace cuando estás arriba, cuando tu stack te permite arriesgar sin quedarte fuera de la mesa si sale mal. Si no usamos este momento para apostar por un desarrollo real, por construir ese segundo piso del proyecto que empezó hace 4 años y que nos permita jugarnos una chance en otras mesas, la pregunta es, ¿entonces cuándo? Y a ver, que se entienda, nadie puede saber si Rabanal estará en capacidad de llevarnos al siguiente nivel. Pero sí que podemos intuir qué es eso que se busca con él, con la decisión de traerlo, con su perfil, con lo que proyecta su capacidad, con las herramientas que aparenta tener. Y justo aquí aparece una frase que a mí me encanta, se ha dicho en los últimos días, y creo que ayuda mucho a perfilar de qué se trata esta nueva etapa. Algunos hinchas de la U han dicho que esto no es la San Martín, ¿no? Se dice que no estamos para experimentos y que eso es un experimento muy riesgoso. En economía, el análisis de la competencia se hace siempre desde una definición adecuada del mercado relevante. Esto es muy sencillo. Para saber si eres grande o chico, primero tienes que definir cuáles son los límites del mercado en el que compites. ¿Cuál es tu universo? Si tu mercado es únicamente la Liga 1, entonces sí, buscar un segundo piso basado en la innovación de este tipo suena a una apuesta con poco sentido. Pero si hacemos un zoom out
Si miramos en perspectiva, en escala, si dejamos de mirarnos el ombligo y con honestidad intelectual nos preguntamos, ¿cuál es nuestra real dimensión a nivel continental? Coincidirán conmigo entonces que guste o no, en Copa Libertadores sí, hemos venido siendo algo bastante parecido a la San Martín. Y entonces ahí la decisión de Barco comienza a tener sentido. Porque en Sudamérica peleamos contra corporaciones que multiplican exponencialmente nuestro presupuesto, contra equipos acostumbrados a pisar instancias finales año tras año. ¿Cómo reducimos esa brecha? ¿Cómo nos asentamos como asiduos integrantes de ese bendito Bombo 2? Con inversión, sin duda, pero también acompañándola con decisiones valientes, innovadoras, que sobre una base sólida, muy importante, busquen un efecto multiplicador. Y sí, bueno, Rabanal es una anomalía, ¿no? Casi un perro verde en nuestro ecosistema. Un tipo que aparenta proyectar una carrera realmente interesante, que parece tener herramientas necesarias para, junto con Álvaro Barco, llevarnos a ese siguiente nivel. Pero, valgan verdades, a quien le puede pasar factura su poquísima experiencia lidiando con una presión como la que tendrá aquí. Si se dan cuenta, más que el nombre propio Rabanal, se trata justamente de lo que esa decisión de la administración nos está diciendo, nos transmite. ¿No es este un llamado por la comodidad? Sí, por un riesgo propio de quien se sabe en capacidad de crecer, de dar un siguiente paso. Y eso es siempre motivo de orgullo. Quiero decir con esto que este primer conductor, el primer conductor de este segundo tramo del viaje, Javier Rabanal, quizás sí estrella la nave, pero ese segundo tramo ya habrá empezado, ya habrá traído aprendizaje. Quizás el destino feliz no esté en esta primera conexión. Tenemos que ser conscientes de eso. Si levantarnos de la ceniza fue complicado, creo que lo será más posicionarnos como el gigante futbolístico del Pacífico que estamos en capacidad de ser. Pero estaremos disfrutando de un viaje que revela grandeza de verdad, que revela agallas, que revela gónadas, de ir a por lo que jamás debimos perder, magnitud internacional. Y bueno, sí, hay otra realidad que no podemos negar. El proyecto serio, importante, es como el buen café, nunca es instantáneo. Y aquí aparece la tensión de siempre en el fútbol, ¿no? ¿Cómo sostienes una revolución estratégica, táctica, que necesita tiempo, ¿no? Una cocina que definitivamente es de fuego lento, en un entorno que necesita el resultado inmediato. En finanzas, cuando asumes un riesgo grande, no te tiras sin red. Haces lo que los financistas llaman una cobertura, un hedge. Cubres tu exposición principal con algunos instrumentos que reduzcan el daño si las cosas salen mal. Llevado al fútbol, si vamos a asumir el riesgo de cambiar el software, digo, la filosofía del proyecto, el modelo de juego, la metodología del entrenamiento, creo que tenemos que blindarnos con el hardware. Un plantel lo suficientemente amplio, profundo y rico en calidad como para ganar incluso mientras el sistema todavía está aprendiendo a caminar. Si con Rabanal se busca flexibilidad táctica, conceptos, un lenguaje nuevo, entonces tenemos que ser conscientes de que eso implica una curva de aprendizaje. ¿Y cómo reducimos la probabilidad de derrota mientras estamos todavía en fase beta? No tengo duda, haciendo sin complejos el mejor mercado de fichajes de los últimos años. Con jales de jerarquía, con jugadores capaces de resolver partidos por peso individual, tendremos buen capital de trabajo, buena liquidez diaria. Ese tipo de fichajes nos permitirán comprar tiempo mientras la maquinaria termina de ajustarse. Espero, confío, que la administración y la dirección deportiva estén en la misma sintonía y entiendan que si de verdad queremos sostener seriamente un proyecto así de ambicioso, pues debemos acompañar a Rabanal con fichajes de real calidad, a la altura de nuestras ambiciones. Barco y la administración creo que lo entienden bien. Saben que con Rabanal iniciamos una cocina de fuego lento. La pregunta para nosotros, los que estamos a este lado de la mampara, es: ¿seremos capaces de tener como hinchada la paciencia y el paladar lo suficientemente entrenado para escupir esa flor de loto y disfrutar lo que se está cocinando, lo que se va a cocinar? Como siempre, pelotita también en nuestra cancha.